Hola, ¿cómo están? Hoy les quiero hacer un resumen de lo que son las propiedades de los materiales. Para eso los vamos a dividir en dos grandes grupos, las propiedades intensivas y las propiedades extensivas. Las propiedades extensivas son aquellas que dependen de la cantidad de material que yo tengo. Por ejemplo, no será lo mismo una cucharadita de azúcar que un paquete de azúcar. Se van a diferenciar en la masa, en el volumen, en el tamaño que posean y en el peso. Por ejemplo, la cucharadita de azúcar estará pesando aproximadamente 6 gramos, mientras que el paquete de azúcar pesará aproximadamente 1 kilo. O exactamente 1 kilo, debería. Las propiedades intensivas, en cambio, son las que le son propias del material. Por ejemplo, si yo tengo una cucharadita de azúcar o un paquete de azúcar, ambas tendrán un sabor dulce, serán blancas y cristalinas, serán sólidas y etcétera, etcétera, etcétera. Dentro de las intensivas también tenemos grupos. Aquellas que son percibidas por los sentidos, que son las organolépticas, por eso se llaman organolépticas, porque son percibidas por los órganos de los sentidos, y las específicas o físicas, que normalmente hay que hacer alguna acción para determinarlas, medirlas, por ejemplo, con un termómetro, o rayarlas con la uña o con un cuchillo, o estirarlas, golpearlas, pegarles. Bueno, después nos dedicaremos a estas en especial. Ahora veamos las organolépticas. Son fáciles, realmente, pero hay que tener algunos tips. Una es el olor. El olor no podemos decir que sea rico o feo porque a mí me puede gustar un olor y a otra persona resultarle totalmente desagradable. Solamente tenemos que describirlo. Un olor dulce, un olor ácido, un olor penetrante, un olor suave. Cuando no tiene olor, decimos que es inodoro, ¿sí? Con D, inodoro, porque odor y olor son sinónimos. Cuando es característico, o sea, le es propio a un material, por ejemplo, la naranja tiene olor a naranja, decimos que es característico. Pero un caramelo de naranja tendrá olor a naranja, no es característico. En cuanto al sabor, cuando no tiene sabor, se dice que es insípido. También hablamos de sabor característico cuando le es propio. Característico. La naranja tiene sabor característico, pero también podemos definirla, además de decir que es característico, como un sabor dulce, amargo, ácido o agrio, salado o picante. Por ejemplo, un chocolate amargo o un chocolate semi amargo tendrá la combinación de dulce y amargo, y un pionono de atún será agridulce, o sea que será ácido, dulce y también salado. Y podríamos agregarle picante también. Y si le pusiéramos, no sé, rabanitos, sería también amargo. Entonces tendríamos una comida que incluya todos los sabores. Con respecto al color, cuando no tiene color, el material es incoloro, no es transparente. Transparente quiere decir que deja pasar la luz, o sea que yo puedo ver a través de ellos. Por ejemplo, el agua puede ser incolora y transparente, pero una botella de vidrio puede ser transparente pero verde y no es incolora. El brillo. Cuando me refiero a brillo, lo tengo que clasificar de dos maneras. Metálico, como el de los metales lustrados, ¿sí? O todo aquel material que tenga el brillo de un metal lustrado, aunque no sea metal, puede ser un plástico plateado, por ejemplo, ¿sí? Y un brillo no metálico. Dentro de estos brillos no metálicos hay varios. Estos los vimos en clase, en la guía, perdón, no en clase, sino en la guía, y hablábamos de distintos tipos de brillos, desde el más brillante al menos brillante, pasando por el adamantino, que es el brillo del diamante, hasta el céreo, que es el brillo
de la cera, o sea, de los materiales lustrados. Cuando no tiene brillo, se dice que tiene brillo mate, así como las pinturas no tienen brillo, entonces son pinturas mate. Dentro de las texturas hay dos tipos, la textura visual y la textura táctil. La visual tiene que ver con si el objeto es liso o rugoso. Y la táctil, si cuando lo toco es suave, áspero o pringoso. Pringoso es pegajoso. Entonces, algo puede ser rugoso, por ejemplo, si yo miro un osito de peluche, voy a ver que es rugoso, no es liso a la vista, pero cuando lo toco voy a decir que es suave. Otra de las propiedades organolépticas es el estado físico o estado de agregación de la materia, se le dice. Y entonces puedo decir que algo está en estado líquido, sólido o gaseoso. Ahora sí, volviendo a las propiedades específicas o físicas, tenemos muchas. Y yo hice una lista, pero también quedan muchas más sin detallar. Dentro de ellas tenemos la dureza. La dureza es la capacidad para poder ser rayado. O sea que si algo es blando, lo puedo rayar con una uña. Si algo es duro, con la uña no lo puedo rayar. Nosotros vamos a determinar la dureza por si lo puedo rayar con la uña, es más blando que si lo puedo rayar con un cuchillito, o si no se raya, vamos a decir que es duro. Después tenemos los puntos de ebullición y de fusión. El punto de ebullición y el punto de fusión se refieren a las temperaturas. Punto en física es temperatura. La ebullición es el pasaje de una sustancia de estado líquido a estado gaseoso. Entonces, la temperatura en la que pasa un líquido a estado gaseoso es el punto de ebullición. Mientras que el punto de fusión es aquella temperatura en la que el material pasa de estado sólido a estado líquido, es decir, funde. Como les dije antes, la transparencia tiene que ver con la capacidad de dejar pasar la luz a través de él y ver a través de ese material. Por ejemplo, puedo tener un vidrio que sea totalmente transparente porque veo perfectamente a través de él. Puede ser translúcido también cuando no puedo ver tan bien, no puedo definir los límites, como si fuera una hoja de calcar, por ejemplo, o un vidrio esmerilado. O puede ser opaco, quiere decir que no deja pasar la luz y yo no puedo distinguir lo que hay atrás. Por ejemplo, una pared es opaca. La solubilidad es otra de las propiedades específicas. Quiere decir que una sustancia puede o no disolverse en otra. Es muy soluble cuando puede disolverse mucha cantidad. Es poco soluble cuando puede disolverse poca cantidad y es insoluble cuando no se disuelve. La permeabilidad, otra de las propiedades, es la propiedad que tienen de dejar pasar un líquido a través de ellos. Por ejemplo, la arena es muy permeable porque rápidamente filtra el agua, pero la arcilla no. La tierra es un poco más permeable es un intermedio entre la arena y la arcilla. La maleabilidad se refiere a la propiedad de hacerse láminas, de poder hacer láminas aplicándole una presión. Esta es una propiedad que tienen los metales. Yo puedo hacer una chapa de un metal. La ductilidad es una propiedad también de los metales y tiene que ver con la capacidad de hacerse hilos, de estirarse y formar alambres. Siempre confundimos maleabilidad con plasticidad. Algo es plástico cuando puedo modelarlo. Por ejemplo, la arcilla es plástica. Dentro de la plasticidad también está la elasticidad. La elasticidad es la capacidad que tiene un material de estirarse
y cuando dejo de ejercer esa fuerza, vuelve a su estado original. Por ejemplo, un elástico, como lo dice la palabra, un globo, ¿sí? O una bandita elástica. Después tenemos dos propiedades que son muy parecidas, pero exactamente opuestas: la tenacidad y la fragilidad. La tenacidad tiene que ver con la capacidad de no romperse si lo golpeo, ¿sí? Si le aplico una fuerza. Algo es tenaz si le aplico una fuerza y no se rompe o no se deforma. Mientras tanto, la fragilidad, al contrario, si yo le aplico una fuerza, ese objeto o ese material se rompe. Serán más frágiles o menos frágiles mientras tenga que aplicarle un golpe más fuerte o más débil al objeto o al material. Tenemos otras más: la conductividad térmica, o sea, si es aislante o conductor del calor; conductividad eléctrica, si deja o no pasar la corriente eléctrica; la flotabilidad, o sea, si un objeto flota, se hunde, que tiene también que ver con la densidad de ese material u objeto, que la densidad es la cantidad de materia que hay por unidad de volumen. Y la última que vamos a ver es la atracción magnética, es decir, si un objeto puede ser atraído por un imán o no. Bueno, espero que les haya servido este resumen para corregir todos sus trabajos y para profundizar un poquito más el tema.